hemos comenzado del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar predicando el capítulo 1, versículo 29 al 34. Recordemos un poquito que el evangelista Juan hace una introducción de su evangelio mostrando a Jesús como el eterno Hijo de Dios, como el Verbo de Dios que también es Dios mismo. El evangelista nos habla acerca de Jesús como la vida y como la luz del mundo, y como aquel que revela al hombre quién es el Padre. Cristo es mostrado como aquella fuente de gracia y fuente de verdad, que es una fuente que es inagotable. Luego de eso, el evangelista pasa a registrar el envío de lo que llamamos en ese momento un grupo de investigación. Por parte del Sanedrín, esta cúpula religiosa envía a un grupo selecto de eruditos fariseos a que investiguen quién es Juan el Bautista. Ellos habían estado escuchando comentarios acerca de que se había levantado un profeta llamado Juan y que posiblemente era el Mesías. Entonces ellos van y empiezan a indagar acerca de él. Vemos en ese episodio a Juan el Bautista dando testimonio acerca de quién es Jesús, reconociéndose a sí mismo simplemente como una voz que clama en el desierto, reconociéndose a sí mismo simplemente como un emisario que es enviado antes de la llegada de un rey para que el camino sea preparado. Juan el Bautista se presenta como indigno aún de hacer el trabajo más sencillo o el trabajo más, por decirlo de alguna manera, humillante de la época, que era quitar el calzado de los visitantes para lavar sus pies. Juan, frente a Jesús, se declara como indigno aún de hacer eso. Y habla acerca de Jesús como aquel que es antes de mí porque era primero que yo. Después de eso que vemos, nos encontramos ante un acontecimiento y unas declaraciones de Juan el Bautista que, a mi modo de ver, y que es lo que vamos a hablar hoy, son determinantes no solo para entender el Evangelio de Juan, sino para entender y abrazar y adorar al Mesías que se nos muestra en la Biblia. Es decir, que esta porción de la Escritura es fundamental para entender qué es la fe cristiana. Es decir, que a usted si le piden razón de su fe y usted puede entender esta porción, usted puede estar capacitado para dar razón de quién es Cristo y de qué es la fe cristiana. He titulado este sermón Cristo, el Cordero y el Hijo. Cristo, el Cordero y el Hijo. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos ayude. Padre, gracias por esta que es tu palabra, Señor. Proviene de ti, viene de tu boca, Señor. Es palabra exhalada por ti, inspirada por ti, Señor. Yo te pido que me ayudes a ser fiel, a compartirla con mis hermanos, pero sobre todo, Señor, que me ayudes a ser fiel en ponerla por obra en mi vida, Señor. En todos los aspectos, en medio de mis muchas debilidades, Señor, que me ayudes a poder proclamar esta verdad, Señor, y a poder vivirla. Así también te pido que ilumines el entendimiento de mis hermanos, para que ellos también puedan comprender hoy, Señor, quién eres tú y cuál es la obediencia que te debemos a ti y cuál es la alabanza, la adoración, la gloria que debemos a tu nombre, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor, que sea como espada que atraviesa nuestras vidas y como espejo que nos muestra quiénes somos, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar una primera lectura de esta porción. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio
de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Tremendo texto que vamos a ver hoy. Antes de comenzar a profundizar acerca de lo que acá el evangelista nos muestra, es necesario recordar el orden en el que están sucediendo las cosas. Es decir, poner en contexto lo que está pasando acá. El versículo 32 y 33, Juan nos habla de los sucesos del bautismo de Jesús como algo que ya había acontecido, como algo que ya había pasado. Y asume que la gente que está leyendo este evangelio ya conocía lo que había pasado en el bautismo de Jesús. Así que aunque Juan describe algo sobre el bautismo nuevamente de Cristo, podemos ver que hay relatos en los evangelios sinópticos que dan más detalle acerca del bautismo del Señor. Uno de esas porciones es Lucas 3, versículos 21 y 22, que vamos a ir rápidamente a mirar. Lucas 3 dice lo siguiente, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que sucede el bautismo del Señor Jesús. Ya había pasado cuando Juan habla estas palabras. Después del bautismo de Cristo, ¿qué sucede? Jesús es llevado al desierto durante 40 días en los cuales el Señor es tentado por Satanás directamente. El Señor vence todas las tentaciones de Satanás, recordemos, no solo de pan vive el hombre, y todas estas declaraciones con las que el Señor se enfrenta al diablo para atravesar sus tentaciones y salir victorioso. Cristo en la tentación del desierto muestra entonces una obediencia que es perfecta y logra lo que Adán no pudo cumplir en el Edén. Es decir, Adán es tentado en medio de un Edén fructífero y lleno de todas las comodidades, pero Cristo es tentado no solo una vez, sino durante 40 días en un lugar árido y desértico, y sale victorioso mostrando una obediencia perfecta. Luego entonces sucede lo que se nos muestra en el versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. Así que lo que vamos a escuchar que sucede se da el siguiente día que Juan es investigado por los fariseos, y se da también después de que Jesús es bautizado, va al desierto, es tentado y vence y regresa. Y muestra que las palabras del Padre son ciertas cuando el Señor dice: es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces regresemos a lo que está sucediendo. Ya sabemos entonces el orden en el que suceden las cosas. Jesús es bautizado, luego Jesús es llevado al desierto a ser tentado, Juan Bautista es investigado por los fariseos, y después de esto, al día siguiente, aparece el Señor Jesús nuevamente ante Juan el Bautista. Lo que leemos entonces en los versículos 29 al 34 no es otra cosa sino la reacción de Juan ante la aparición de Jesús. ¿Cómo reacciona Juan el Bautista después de que el Señor ha sido bautizado, vence en el desierto y regresa nuevamente en escena? Y la primera afirmación que hace Juan el Bautista es la siguiente: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo primero que dice Juan cuando ve que Jesús regresa. Varias preguntas surgen al leer esta declaración que hace Juan. ¿Cuál es el significado de la expresión Cordero que utiliza Juan? ¿En qué forma Cristo es el Cordero? Y puede surgir otra pregunta: ¿qué tipo de Cordero es Cristo? Recordemos que hay esta palabra Cordero, o este símbolo del Cordero, o esta expresión, se muestra pongamos que al menos 3 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez es en Éxodo capítulo 12, lo que acabé de explicar, que se presenta al Cordero Pascual, es decir, el Cordero que va a ser sacrificado, cuya sangre va a cubrir las puertas
de los israelitas para que la muerte no los toque. Entonces, primero, el Cordero Pascual del Antiguo Testamento, mostrado en Éxodo 12. Pero también se nos habla de un cordero que era sacrificado como parte de una ofrenda diaria. Eso, si usted toma nota, puede mirarlo en Números capítulo 28, versículo del 1 al 8. Se sacrificaban 2 corderos todos los días. Vamos a ir ahí rápidamente. Números 28. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas, encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofrecerás a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana, y el otro ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Así que por un lado está el cordero pascual, pero por otro lado también vemos un cordero que es ofrecido diariamente. Todos los días se ofrecía, en la mañana y en la tarde. Pero la palabra también nos habla de otro cordero. Isaías capítulo 53. Verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También se nos habla de alguien que será sacrificado como un cordero, sin abrir su boca, cargando sobre él el pecado de nosotros. Y acerca de esta expresión, el Cordero de Dios, algunos creyentes han debatido acerca de, ¿a cuál Cordero se refiere Juan el Bautista a decir aquí el Cordero de Dios? ¿Se refiere al Cordero Pascual? ¿O se refiere al Cordero de la ofrenda diaria? ¿O se refiere al Cordero de Isaías? Ahora, como les decía durante la cena, en el Antiguo Testamento Dios se revela a su pueblo mostrando los sacrificios y las fiestas como sombras de lo que había de venir, como lo muestra también Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. Y vemos en el Antiguo Testamento algo llamado los tipos. Un tipo es un suceso, una persona o un animal o un objeto del Antiguo Testamento que es considerada una sombra o considerada una imagen o considerada una prefigura de una realidad que se mostraría en el Nuevo Testamento, la cual sería el antitipo o el cumplimiento. Por ejemplo, la peña de Oreb, cuando se habla en Éxodo, que estuve predicando esto hace tal vez 6 meses, la peña de Oreb que simboliza a Cristo, la cual es fuente de agua viva. David como rey también es un tipo de Cristo, es decir, David muestra características de Cristo, pero que Cristo muestra de manera perfecta, de manera superior a como la muestra David. Y la Pascua, como vimos hoy, también es un tipo. Así que el tipo es una figura de alguna realidad espiritual futura preparada por inspiración divina, lo que quiere decir que un tipo es algo profético, es algo que apunta hacia adelante y no son solamente ilustraciones. El tipo también representa una realidad espiritual futura que se manifestaría plenamente con la venida de Cristo. Es decir, todos los tipos del Antiguo Testamento apuntan a un cumplimiento pleno que se da en Jesús. Pero también
que es importante notar que el antitipo o el cumplimiento siempre es superior al tipo. David es tipo de Cristo, pero Cristo es infinitamente superior a David. La Pascua es un tipo de Cristo, pero Cristo es infinitamente superior a la Pascua. ¿Sí? Así que, en cuanto Juan ve venir a Cristo y se refiere a él como el Cordero, el Bautista no está diciendo otra cosa sino lo siguiente: he aquí aquel antitipo o aquel cumplimiento de los 3 corderos del Antiguo Testamento. Cristo es aquel Cordero Pascual por cuya sangre nosotros somos liberados de la muerte, y es el que anuncia nuestra salida, nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Pero Cristo también es el Cordero de los sacrificios diarios, que es superior a ellos. Es aquel que intercede por nosotros diariamente por el perdón de los pecados, que se sacrifica una vez y que su sangre nos libra del pecado para siempre. Pero Cristo, hermanos, también es el Cordero del que habla el profeta Isaías, aquel que enmudeció y fue castigado para obtener nuestra paz. Pero Cristo, hermanos, no solamente es el cumplimiento de estos corderos, sino que también es presentado por Juan como el Cordero de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento los corderos eran ofrecidos por las familias o por las personas, como vimos en la Pascua. Eran traídos a los levitas para ser sacrificados y para que su sangre fuera ofrecida como sacrificio delante de Dios, ya sea en la Pascua o ya sea para expiación de pecados. Sin embargo, Cristo no es un cordero que ofrece un hombre. Por esto la expresión Cordero de Dios. Cristo es el Cordero que es ofrecido por Dios. Y asimismo, como en Génesis capítulo 22, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, recordamos esta escena, y el muchacho pregunta: Padre mío, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así que Jesús, hermanos, es el cordero que sería provisto por Dios mismo. Él no es un cordero que pueda ofrecer a alguien, Él es ofrecido directamente por el Padre. Cristo es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento usted iba a la puerta, a los atrios del templo para presentar al Cordero por expiación, pero en este caso es Dios mismo el que trae al Cordero para ser sacrificado. Cristo es el Cordero de Dios. Hermanos, pero Cristo no solamente es el Cordero de Dios, sino que Juan Bautista continúa diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este Cordero, que es Cristo, ha venido para quitar el pecado del mundo. Y muchas veces cuando escuchamos que Cristo quita el pecado, pensamos únicamente ¿en qué? En la cruz. Y pensamos en su sangre siendo derramada. Sin embargo, la obra de Cristo de quitar el pecado no se limita a la cruz. Recordemos que Cristo está regresando en ese momento ¿de dónde? De los 40 días de tentación en el desierto, donde el diablo tienta al Señor. Así que Cristo como Cordero no solo quita el pecado con su muerte, sino que Él también quita el pecado por medio de su vida. La obra redentora de Cristo ha comenzado, y a esto se refiere el Bautista. Cristo como Cordero de Dios, como Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia, y como Hijo perfectamente obediente, que logra lo que el primer Adán no ha podido hacer. Así que Cristo, como este Hijo obediente, está quitando la maldición del pecado de su pueblo. El Mesías ha logrado lo que su pueblo no puede lograr. El Mesías ha logrado la obediencia perfecta. Y la logra no solamente durante la tentación en el desierto, sino que Cristo logra obediencia perfecta a la ley durante todos y cada uno de los días de su vida. Cristo obedece al Padre durante su vida hasta llegar al mayor acto de obediencia final, que es el camino a la cruz. Así que, hermanos, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese Cordero.
Pero es importante también, hermanos, y miren, no hemos pasado el primer versículo, ¿no? Podría haber hecho todo el sermón de este primer versículo porque es impresionante. Pero es importante que también entendamos esta expresión del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podríamos en ninguna manera pensar que Cristo quita el pecado de todas y de cada una de las personas, lo cual se llama universalismo. Si tomamos este versículo para sustentar esta doctrina, cometeríamos un error gravísimo. Lo que acá está diciendo Juan el Bautista en este contexto es que Cristo no es un cordero como los del Antiguo Testamento. Los corderos del Antiguo Testamento eran ofrecidos por y para expiar el pecado de los judíos como nación. Pero en esto también Cristo es superior. Él no solamente asegura el perdón de pecados para gente de una nación como la judía, sino que asegura perdón de pecados para el mundo, para el cosmos, que es la palabra que se usa acá en el griego. Es decir, que aquí Cristo quita el pecado de gente que es judía, pero también de aquellos que no somos judíos. Por eso Cristo quita el pecado del mundo, porque Él es capaz de perdonar y de derramar su sangre por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, no solamente del pueblo judío étnico. Así que el Señor, hermanos, tiene un pueblo, el cual es la iglesia, la cual está constituida por personas de toda raza. Así que este Cordero puede librar de pecado a todo tipo de persona, tanto judío como gentil. Luego continuamos y en el versículo 30, Juan identifica a Jesús como aquel del cual él ha estado hablando. Recordemos que en la introducción Juan permanentemente da testimonio y dice, va a venir alguien que viene después de mí, pero es antes de mí, era primero que yo. Entonces Juan ha venido hablando acerca de alguien que va a llegar. El versículo 30 nos dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús, hermanos, es aquel que vendría después de Juan, pero que es antes de Juan porque es primero que Juan, más importante que Juan. Cristo es aquel que tiene preeminencia en relación a Juan, y también es aquel verbo del que se nos habla en el versículo 1. Los versículos 31 al 33, continuemos, dice, y yo, ¿qué dice ahí? Versículo 31. ¿Qué más dice Juan? Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Nuevamente, ¿y yo qué? No le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que me parece, cuando estaba preparando este texto y cuando estaba estudiándolo, me pareció importante esta repetición de frases que hace Juan. La hace 2 veces en un espacio muy corto y dice, yo no le conocía. O sea, yo no le conocía. Ahora, nosotros sabemos que Juan conocía a Jesús. De hecho, Juan era primo del Señor. Sin embargo, a pesar de esto, él dice 2 veces que no le conocía. ¿Qué significa esto? Esa expresión que acá se traduce como conocer viene de una palabra que es eido. Y significa también ver correctamente o tener un conocimiento acerca de alguien. Es decir, que aunque Juan conocía en un sentido a Jesús, en un sentido físico, él ya se había visto con él, aunque lo conocía, Jesús no conocía a Jesús en una manera plena, no tenía un conocimiento pleno acerca de quién era Jesús. Así que Juan sabía que Jesús existía, se había cruzado con él anteriormente, pero Juan hasta ese momento no había comprendido o no había visto a Jesús como el Cordero de Dios y como el Cristo. Y es interesante porque vivimos en un mundo donde conoce a Jesús, pero no lo conoce.
Es decir, sabe que Jesús existió porque es innegable su historicidad, pero no sabe quién es Jesús. No conoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 32 al 34, Juan procede a explicar la función del bautismo con agua. ¿Por qué Él viene a bautizar con agua? Y muestra que ese bautismo tenía la función de manifestar al Cristo a Israel, es decir, manifestar al Cristo al pueblo de Dios. Así que el bautismo en agua que realizaba Juan, ¿qué función tenía? Era una señal, era algo que buscaba mostrar la necesidad que tenía el pueblo de ser purificado. Para los judíos, este tema del agua y los lavamientos significaba que la persona había sido contaminada o que tenía pecado y que tenía que ser lavada para ser quitado su pecado. Así que este bautismo o este rito de los lavamientos buscaba apuntar a que el pueblo reconociera la necesidad de ser limpiado. El pueblo tenía que reconocer que necesitaba ser limpiado del pecado y que el pueblo también tenía que poner su atención en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que cuando evangelizamos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es procurar de que la persona a la cual le vamos a compartir el evangelio entienda que es pecador. Porque sin eso, entonces, ¿para qué ser salvado? O si me dicen Dios lo ama, está bien, gracias, chévere. Pero si no entendemos que hay una necesidad de ser limpiados del pecado, que hay maldad en nosotros, que nosotros ofendemos al Señor, si nosotros no comprendemos la gravedad del pecado y sus consecuencias, nunca vamos a entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos ser rescatados de nuestra propia maldad. Así que este Cordero ya estaba en el mundo, pero lo que el bautismo de Juan no lograba hacer, lo que el agua no podía hacer, es decir, purificar, era precisamente lo que Cristo sí podía hacer. Cristo tiene el poder de purificar y de quitar el pecado, pero no a razón de que bautiza con agua, sino a razón de que Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Así que ese bautismo que apuntaba a una necesidad de ser limpiado, muestra a un Jesús que tiene poder para limpiar el pecado por medio de un bautismo, pero ahora no con agua, sino un bautismo que es realizado por medio del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 33, vamos a leerlo. Y yo no le conocía nuevamente, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que este verso habla acerca de lo que leímos también en Lucas, acerca del bautismo del Señor. Juan recuerda aquello que vio en el bautismo del Señor. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Desciende sobre Cristo de una manera visible y en forma de paloma. Recordemos que Juan había estado anunciando acerca de la llegada del Mesías. Y recordemos también que en el Antiguo Testamento, cuando un rey era nombrado sobre Israel, ¿qué se hacía en el rito de nombramiento? El profeta llevaba ¿qué? Aceite, un cuerno con aceite, y lo derramaba sobre él en señal de que ese rey había sido ungido con el Espíritu del Señor. Pero esta figura no solo se realizaba para nombrar reyes, sino que este simbolismo también estaba presente en el nombramiento de los levitas y de los sacerdotes. Usted puede ir a Éxodo capítulo 29, donde se le da el mandato a Aarón y a sus hijos de que cuando sean nombrados, sean revestidos con ese aceite también para simbolizar que tenían el Espíritu del Señor. Así que nuevamente esta unción con aceite en el Antiguo Testamento, tanto de reyes como de sacerdotes, son un tipo de la presencia del Espíritu Santo sobre el verdadero rey y sobre el verdadero sacerdote. La venida del Espíritu Santo de una forma visible sobre el Señor es el antitipo o el cumplimiento de la unción de los reyes y de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cristo en su bautismo es sobre quien desciende el Espíritu Santo para mostrar que ha llegado el gran rey, para mostrar que ha llegado también el gran sacerdote que el pueblo necesita.
Él, hermano, es el ungido de Dios. Él es el verdadero ungido de Dios. Y qué gran error cometen algunos que se autoproclaman o que toman este nombre para sí mismos. Él es el ungido de Dios. Ha llegado el Salvador. Este, como bien dice el Bautista, es el que bautiza, pero ya no con agua, sino con el Espíritu Santo. Finalmente, versículo 34, llegamos al clímax de la declaración y de todo el testimonio de Juan el Bautista. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Miremos la forma en que va cambiando y aumentando el testimonio de Juan acerca de Jesús. En estos pocos versículos y en esta porción del texto, vemos cómo la concepción de Juan acerca de Cristo va cambiando. Primero Juan dice, él comienza diciendo, yo no le conocía, yo no sabía quién era él. Pero luego va declarando acerca de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después declara, Jesús es el que está antes de mí porque es primero que yo. Después dice, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él termina diciendo, Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Así que el testimonio de Juan, dado al terminar esta narración, no es otro sino un eco de la voz que él mismo escuchó del Padre cuando se dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Las declaraciones de Juan evidentemente son las que suceden también en la vida de las personas cuando hemos creído. Antes de conocer al Señor, todos, al igual que Juan, podríamos decir, yo no le conocía. Podríamos decir también, no me interesaba este Cristo. Podríamos decir también, para mí no era atractivo, es más, yo repudiaba todo lo referente con Jesús. Pero es allí donde se nos ha dado por gracia y por medio de la predicación saber quién es realmente Jesús. Y al igual que Juan, que podamos dar testimonio acerca de quién es Él. Así que es en nuestra conversión que nuestras voces se suman a las del Bautista cuando dicen, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero reconocemos que Cristo no solamente es el Cordero de Dios, sino que es primero que nosotros mismos, que Cristo es realmente más importante que nosotros. Usted no puede reconocer al Señor si no vive de acuerdo a esa verdad. Muchos dicen, yo creo en Cristo, yo sé que Él es el Mesías, pero ¿es Cristo el primero en su vida? ¿Él es primero que usted o usted siempre es primero que Cristo? Señor, pero es que es lo que yo quiero hacer, me gusta. Pues, ¿Él es primero que usted o usted es primero que Cristo? Pero no solo esto, sino que también reconocemos que Él es el único que puede bautizar al hombre con el Espíritu Santo y purificarlo. Reconocemos que Cristo es el único que puede hacer al hombre nacer de nuevo. Pero no solamente podemos decir esto, sino que también podremos decir junto con Juan, Jesús es el Hijo amado de Dios. Es Cristo aquel en el que yo tengo que creer. Es Cristo aquel en el que yo tengo que poner mi esperanza. Es Cristo aquel que me puede librar de mi pecado. Es Cristo aquel que me reconcilia con el Padre y que me hace ser también un hijo amado por Dios. Tremendo lo que sucede en nuestra conversión, ¿no? Pasamos de decir yo no le conocía a declarar finalmente con el Bautista y con todos los creyentes de la historia y a decir Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos vivir este texto? ¿Cómo podemos aplicar este mensaje? La primera cosa que quiero decir a manera de aplicación es, querido hermano o asistente, si Jesús vino a quitar el pecado, ¿no podrá acaso quitar el tuyo? ¿Crees que Dios no puede perdonar tu pecado? Tenemos que confiar en que Cristo tiene poder para perdonar y que Cristo tiene poder para quitar el pecado del mundo. Y si tiene poder para hacerlo, tiene poder también
para perdonar mi pecado. Amén. Así que ¿hay esperanza para el que ha pecado? Claro que sí. Cristo es la esperanza. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Otra cosa que puedo decir a manera de aplicación. Si Jesús vino a quitar el pecado, ¿por qué aferrarte aún a lo que Él quitó? Muchos creyentes, aún conociendo estas verdades, persisten en aferrarse a su pecado. Debemos recordar que Cristo vino no solo para rescatarnos de la maldición del pecado, sino para darnos poder para tener vidas santas. Cristo no solo nos pide santidad, sino que Él nos da poder para alcanzarla. Mal haría Dios si nos pide santidad, si no nos da de su espíritu para poder alcanzarla. Bien decía Agustín de Hipona: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Otra aplicación: ¿cuál fue el resultado en la vida de Juan Bautista al reconocer a Cristo de esta manera? ¿Qué generó en la vida del Bautista saber que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué generó en Juan el Bautista saber que Cristo es el Hijo de Dios? Juan entregó su vida hasta la muerte. Juan estuvo dispuesto a confrontar a Herodes, al rey, y decirle: tú estás adulterando. ¿Cuál fue el costo? Su cabeza. Es por eso que resulta tan ofensivo a los pastores subiendo a un púlpito a un político impío sin decirles tan siquiera que necesitan al Señor, ¿no? Y mostrarlos como ungidos del Señor, cuando solo hay un ungido de Dios, que es Cristo. Así que, ¿qué harás tú en respuesta a esta verdad a la que te expones hoy? Eres responsable ante Dios. Hubieras corrido antes de entrar acá, pero ahora eres responsable porque escuchaste que Cristo es el Cordero de Dios y que Él quita el pecado del mundo. ¿Cuál debe ser el resultado de esto? ¿No debería eso cambiar nuestra razón y el propósito de nuestras vidas para que sean para la gloria de Dios? Somos esposos, padres e hijos que reflejen que Jesús es el Cordero de Dios. Pero no solamente que Jesús es el Cordero, sino que también Jesús es el Hijo de Dios. ¿Llevamos ese tipo de vidas, hermanos? Y quiero leerles algo donde se muestra qué generó este mensaje no solamente en Juan el Bautista, sino qué generó este mensaje en la primera generación de cristianos. Hace unas semanas hablé acerca de la historia de una cristiana del siglo III, creo, y les comenté acerca de uno de los castigos que merecían o que llevaban los cristianos por su fe, que era ¿cuál? Perder sus propiedades. ¿Recuerdan? Que hablamos del caso de esta mujer viuda que perdió todo por el Evangelio, y pues hablábamos de esto. Otra de las penas que soportaban los cristianos por la fe era ser enviado a las canteras y a las minas. No sé si usted alguna vez ha ido a alguna mina, ¿sí? O alguna cantera, ¿sí? Ella era parte de la pena capital, ser enviados a trabajar en la mina. Así que el Imperio Romano se beneficiaba del trabajo gratuito de estos nuevos esclavos, los cuales trabajaban sin ningún salario. Así que los cristianos no solo tenían que caminar por miles de kilómetros hasta llegar a las minas, que algunas estaban en Egipto y algunas estaban en los lugares recónditos del Imperio Romano. No solo tenían que caminar, sino que ellos también les ponían cadenas en sus pies, una argolla en cada pie y una cadena corta que los unía, de tal forma que sus pasos eran cortos y era imposible caminar. Pero no solo esto, ellos en las minas no tenían cama, ellos dormían en el piso. No solo esto, sino que tampoco les daban el derecho de bañarse tan siquiera. Pero no solo esto, sino que cuando ellos iban camino a la mina, al llegar a Cesarea, uno de los tendones de su pierna era cortado. De tal manera que todos los creyentes que llegaban a la mina eran cojos. Hombres, mujeres y niños.
Pero no solo esto, también eran marcados en la frente con fuego. Sus cabezas eran rapadas la mitad, para que si alguno llegara a escapar, pudieran ser fácilmente identificados. Pero no solamente esto, sino que también uno de sus ojos era quitado. Así que estos hermanos, que usted y yo nos vamos a encontrar en el cielo, si es que usted es creyente y cree en el Señor, atravesaron por todas estas penalidades, trabajando cojos, tuertos, marcados y sin ningún derecho mínimo a realizar cualquier cosa. Se habla de que Clemente Romano, cuando llegó a las minas, encontró más de 2000 cristianos condenados a trabajar en las canteras de mármol. Y se habla acerca de una historia acá que habla, que no es la que voy a leer, de que él, al ver ese dolor de estos hermanos y su clamor, porque no eran hermanos normales de la iglesia, solamente asistentes, eran miembros de la iglesia, eran ancianos, eran obispos, eran diáconos que estaban ahí pagando el precio por el evangelio. Este hermano entonces, Clemente, ora al Señor y de manera milagrosa en medio de esa cantera irrumpe agua y se forma un río para que los creyentes pudieran beber. Y quiero leerles una carta que envía Cipriano a los hermanos que están en las minas. No se les permitía tampoco hacer culto, no se les permitía buscar al Señor. Así que los hermanos enviaban cartas y a veces por medio del contrabando, por medio de algunas cosas, lograban llegar para que los creyentes allí fueran animados. Y quiero leerles esta carta que escribe Cipriano, donde dice lo siguiente: es decir, al domicilio del oro y la plata, porque ahora se ha cambiado la condición de las minas y los lugares que antes solían dar oro y plata ahora no reciben. Han puesto también grilletes a vuestros pies y han atado vuestros miembros dichosos, templos de Dios, con infames cadenas, como si junto al cuerpo se atase el espíritu o vuestro oro se pudiera manchar con el contacto del hierro. Son condecoraciones, no ataduras, para los hombres que se han consagrado a Dios y dan testimonio de su fe con fortaleza religiosa. Y no atan los pies de los cristianos para su deshonra, sino que les dan gloria y los coronan. Oh pies felizmente atados, que serán desatados no por un herrero, sino por el Señor. Oh pies felizmente atados, que acortan el camino de la salvación hacia el paraíso. Oh pies ahora atados en el mundo para estar siempre libres con Dios. Oh pies por el momento entorpecidos por grilletes y travesaños, pero que correrán veloces hacia Cristo por un camino glorioso. Que os tenga aquí sujetos con sus ataduras y cadenas todo lo que quiera la crueldad envidiosa y malvada, que pronto llegaréis de esta tierra y estos tormentos al reino de los cielos. En las minas no descansa el cuerpo en cama y colchón, pero descansa en el consuelo y refrigerio de Cristo. En tierra yacen los miembros fatigados del trabajo, pero no es ninguna pena estar en tierra en compañía de Cristo. Los miembros deformados por el lugar y la suciedad van ensuciándose por falta de baños, pero se lavan espiritualmente por dentro, aunque por fuera se afea la carne. El pan escasea allí, pero no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. El Señor en el Evangelio declara y enseña que es cosa suya nuestra victoria y que por Él conseguimos la palma del mayor combate sobre el enemigo, diciendo: cuando os entreguen, no penséis cómo ni qué habéis de decir, pues en aquel momento se os dará lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla por vosotros. Él cita Mateo capítulo 10 en el año 309, así que la Biblia no fue hecha por Roma ni por Constantino, hermanos. Todo esto, valentísimos y fidelísimos soldados de Cristo, lo habéis inculcado a vuestros hermanos, cumpliendo con los hechos aquello que antes enseñasteis con palabras, mereciendo así ser grandes en el reino de los cielos. Y siguiendo vuestro ejemplo, gran parte del pueblo ha confesado la fe como vosotros, y con vosotros han recibido la corona, y unidos a vosotros
con el lazo de la caridad más fuerte, no se han separado de sus jefes, ni en la cárcel ni en las minas. Qué vigor ahora, queridísimos hermanos, el de vuestra victoriosa conciencia. Qué elevación de espíritu, qué alegría de sentimientos, qué triunfo en el corazón, hallaros cada uno de vosotros en disposición de recibir el premio prometido por Dios, estar seguro para el día del juicio, andar en las minas cautivo de cuerpo, sí, pero reinando con el corazón, sabiendo que Cristo es su compañero, que disfruta con la paciencia de sus siervos, que andan siguiendo sus caminos y pisadas hacia los reinos eternos. Contentos esperáis cada día que llegue el día feliz de vuestra partida, y a punto de abandonar el mundo de un momento a otro, vais deprisa hacia los premios de los mártires y la morada divina, a ver la luz brillantísima que hay detrás de estas tinieblas del mundo, y a recibir una gloria superior a todas las pasiones y a todos los combates. Esto es lo que generaba saber que Cristo es el Cordero de Dios en los primeros cristianos. ¿Por qué estas cosas ya no se generan en nosotros? ¿Por qué nos da pereza venir a la iglesia? ¿Por qué no compartimos el Evangelio? ¿Por qué aborrecemos a nuestros hermanos? ¿Por qué contendemos entre nosotros? Si no hemos entendido que Cristo es el Cordero de Dios. Esto generaba en ellos tuertos, cojos, pero victoriosos y mirando al Eterno. Finalmente, a los que han escuchado el Evangelio hoy por primera vez, quiero decirles que Cristo tiene poder para quitar su pecado y que usted tiene que venir a Él. Usted necesita a Cristo. Él no lo necesita a usted, Él sigue siendo Dios, así usted no cree, pero usted necesita al Señor. Iglesia, vivamos, oremos y amemos a los hermanos a la luz de esta verdad. Cristo es el que da sentido a la unidad de la iglesia. Si ese es el Rey que tenemos, ¿por qué sentarnos el domingo en la iglesia sin buscar también tener comunión con nuestros hermanos? Hermanos, amémonos unos a otros como Él nos ama. Vamos a orar.